Puede dar inicio. Listo, listo ya. Bueno, muy buenas tardes, queridos profesores, profesor Jaime, ingeniera Joana, espero estén muy bien, profe Ingrid, me alegra verlos. Mi proyecto es plan de mejoramiento en los procesos de producción de miel de abejas para mejorar la calidad con los apicultores de la Asociación Azuapisur en San Gil, Santander. Mi nombre es John Alexander Ortiz Forero, soy estudiante de 10º semestre de Administración Agroindustrial en la sede Socorro. Bueno, para empezar, mi proyecto se creó para suplir la necesidad que en Colombia producimos 3.500 toneladas de miel en 135.117 colmenas y en San Gil producimos apenas 458 toneladas. Nosotros se viene realizando un trabajo arduo desde la Secretaría de Desarrollo, que es el fundamento por el cual yo creé mi proyecto, para solucionar la siguiente pregunta, que es, ¿se puede mejorar los procesos de producción de miel de abeja y la certificación apícola? Bueno, en esto nosotros lo más importante el fundamento principal de mi tesis es ese intercambio de tecnologías entre lo empírico y lo práctico que se lleva eh, hablando con los productores, ¿sí? Se tiene un acompañamiento permanente en su plan de acción para garantizar calidad de nuestra miel, logrando la certificación y el punto más importante que esa transferencia de tecnología eh, sea de vital importancia, dado que el productor convencional que se tiene aquí en San Gil es un productor que produce 4 o 5 kilos de miel por colmena, desconociendo prácticamente los beneficios de la miel. Entonces, el plan de mejoramiento que yo creo es para garantizar que esa miel sea vendida a un mejor precio, que nuestros apicultores tengan la ventaja pues de llegar a los mercados, salir de ese mercado convencional que es el que se maneja con el intermediario. Mediante eso, pues yo planteé mis objetivos, que fue elaborar el plan de mejoramiento en los procesos de producción de miel de abejas para mejorar la calidad con los apicultores de la Asociación Azuapisur. La Asociación Azuapisur se creó en el 2017, es una asociación que sin ánimo de lucro, que tiene como fundamento principal la producción de miel de abejas, ¿sí? Entonces, en medio de esa asociación, creé mis objetivos específicos para sustentar mi tesis y fue analizar las características organolépticas del producto actualmente producido. Encontré ciertas falencias en ese análisis que se realizó con expertos en la materia, como el doctor Miguel Ángel Lineros de la sede Socorro, bueno, que trabaja en el campus Socorro en el tema miel. Él me ayudó a caracterizar esos rasgos característicos que tienen las mieles. ¿Por qué? Nosotros estábamos vendiendo mieles o muy tiernas o muy fermentadas, ¿sí? En medio de eso, pues nosotros pues también eh, nos preocupamos, ¿sí? Porque no estábamos estableciendo las medidas que se necesitan en el momento de la producción de miel. De ahí se partió a lo siguiente, que es la capacitación a los apicultores en la producción de miel de abejas. A ver, hay tres puntos específicos que nosotros quisimos tocar y es el tiempo de madurez, la humedad y la producción limpia sin aditivos. ¿Por qué? Porque si nosotros garantizamos que nuestra miel tiene el tiempo de madurez adecuado, la humedad, que el rango de humedad se mantenga entre ese 18, ese 19, ese 20% que en ocasiones, si nosotros mantenemos, es una miel que se hace más longeva, una miel que se pueden garantizar esas características que tanto anhelamos eh, a pasar del tiempo. Y lo que realicé ya para cumplir con el proyecto fue un protocolo de asistencia técnica para la producción de miel de abejas, orientando a los productores. En ese protocolo, nosotros eh, recogimos información en cada uno de los apiarios que actualmente se están en plan de certificación, donde se estableció con los mismos productores, con visitas personalizadas que se tienen, esa forma, esa manera, con mis aportes técnicos y con los aportes profesionales del doctor Miguel Ángel,
encontramos ese manejo que se le puede realizar a las abejas para garantizar que las capacitaciones tuvieran esa acogida, pues, por los apicultores sin ser algo fuera de serie. Entonces, eh, ya, pues, se entró a investigar la taxonomía, qué era la apis, todo como tal de nuestra máxima productora de miel, que es la abeja eh, europea, que aquí en Colombia la tenemos revuelta un poquito con la africana, que se dice que es 75-50, eh, depende el panal o de dónde vengan, pues. Entonces, nosotros partimos de conocer nuestras abejas, ¿sí? Para el plan de mejoramiento es vital conocer la abeja, ya que sabemos qué alimentación, cómo es el manejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay productores que están muy avanzados, ¿sí? En la producción, pero también hay productores que solo tienen su colmena, sus dos colmenas, y que se basan de una producción tradicional, artesanal, que no quiere mejorar su producción. Entonces, ¿qué hicimos? Se crea la iniciativa con los medianos y grandes productores, donde nosotros llegamos al punto en que le decimos al productor pequeño, venga, si usted quiere cuidar las abejas, debe asociarse con nosotros, creamos esa necesidad en ellos, ¿sí? Para de tal forma nosotros poder garantizar ese ambiente que se requiere desde este plan de mejoramiento que nosotros creamos. El tipo de investigación fue una investigación descriptiva, basándose principalmente en la observación, ¿sí? Lo que les digo, nosotros fuimos a los focos porque aquí en San Gil se tienen altos problemas porque muchos productores aplican mucho químico, aplican muchos agentes que alteran la biodiversidad de nuestras abejas, el plan nutricional. Entonces, nosotros de ahí descartamos pues la hipótesis y las variables, que sería que a través de un plan de mejoramiento era posible el mejoramiento de los procesos de producción de miel de abeja. Hay un tema muy importante que es la certificación apícola, que nos ampara la ley. Entonces, en ese proceso de certificación, ¿qué queremos? Que tanto el grande productor, que ya lo tenemos certificado, aquí en San Gil ya hay tres, sea la base con ese apiario modelo, con esa producción incluyente de subproductos, que podamos basarnos en ellos para que podamos establecer el pequeño, crearlo mediano y el grande que siga en su cadena de producción, porque el consumo per cápita que tenemos nosotros aquí en Colombia es de menos de 57 gramos. Entonces, realmente el consumo de miel en Colombia no es muy bueno. ¿Qué pasa? La miel de calidad, si se exportase, tendría un valor supremamente bueno. Es algo cultural, pues, porque en ocasiones no alcanzamos a producir la miel que nosotros consumimos en esos 57 gramos, pero ¿qué pasa? Si nosotros vendemos en euros, en dólares, es mucho, es mejor, pues, más viable. Y la variable independiente, pues, eh, la tengo clara, que es el tiempo de madurez, la humedad. Si nosotros podemos controlar esos dos pilares dentro de nuestra producción apícola, podemos tener buenas colmenas, podemos tener miel de calidad, ¿sí? Y la producción limpia. La producción limpia, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos los respectivos personales, o sea, las personas previamente capacitadas, nos estaríamos metiendo en una vara de 5 tiros, como se dice, porque sería muy complicado encontrarle solución a esto. Nosotros tenemos de momento bajo esto, bajo el diagnóstico que se realizó, nosotros pues hicimos las previas características organolépticas, se hicieron en un rango entre los mismos productores, en una de las capacitaciones que hicimos, eh, con una lista previa de funciones organolépticas se realizó. Esa es la miel que nosotros previamente producimos. La profe Ingrid conoce el tema desde hace tiempito, el profe Jaime, pues me interesa incluirlo en esto porque sé que es innovador el plan de capacitadores y pues
Ya para anexar a mi tesis, pues yo realicé las previas capacitaciones que se necesitan, que se requirieron. Manejé 30 productores piloto en este plan por el momento, que son los 30 apicultores de la asociación. Se pretende pues obtener unas ganancias. ¿Por qué? Porque esto se hizo por un contrato de OPS, prestación de servicios, ¿sí? En donde se garantiza esa capacitación a los apicultores. ¿Qué pasa? En medio del plan de mejoramiento que se realizó, en medio de toda esta investigación que se viene llevando con los apicultores, que es lo que les estoy mostrando en este momento con sus respectivas imágenes, ¿sí? Esas fueron, uno fue en una institución educativa donde se integraron también jóvenes a la charla. ¿Por qué? Porque de inmediato el fortalecimiento apícola es vital en nuestro desarrollo económico y cultural. Tanto en lo económico, porque si nosotros producimos arriba de 12 kilos, una colmena nos puede garantizar unas ganancias hasta del 53, 54%. Sí, en lo cultural, ¿por qué? Porque si nosotros garantizamos tener nuestras abejas por arriba de 15, 20 años de aquí en adelante, podemos garantizar alimento. Si nosotros no cuidamos nuestras abejas, que es la mayor necesidad dentro de este proyecto y dentro de los proyectos que se tienen de la apicultura, probablemente o de aquí a 5 o 6 años tendríamos que polarizar con nuestras propias manos, que sería una desventaja. ¿Por qué? Porque bien sí se puede, como la guanábana, como otras producciones que también se pueden manejar, pero ¿qué pasa? La garantía de nuestras apis mielíferas, además que son animales que lo único que nosotros tenemos que garantizar es salud, estabilidad, no mucho más. No son animales que se tienen que estar encima, no es una explotación que usted tiene que estar arriesgando mucho. Lo único que se tiene que garantizar a nosotros como apicultores, pues, es conocer de las abejas, saber a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros pilares. Venimos de eh, apicultores que hace 20, 30 años explotan la producción de miel de abejas, que después del 2015, 2016 que se creó la necesidad de vender por kilos, porque ya se tenía pues una producción medianamente alta. eh, Empezamos en este tema de la certificación. Conozco el proceso de los medianos y pequeños, que en ocasiones no tienen como entrada principal la miel de abejas. Me explico. Si su merced tiene un apiario donde produce 5, 4 kilos por mena, donde produce 50, 60 kilos, no le va a ser viable mantenerlas. Mucha gente que hace, no, tumba las abejas, las abandona, deja que la barroa las dañe, el comején, que es uno de los problemas también que se tienen en esta zona por la humedad, una alta humedad. ¿Y qué pasa? Entonces esto lo que genera es que se vayan degradando esos temas no, esas abejas que pueden ser vitales en un futuro no muy lejano. Esto, en el protocolo de producción, nosotros tenemos ya previamente establecidos cada uno de los pasos que se tienen que realizar, ¿sí? Nosotros hacemos esto de la manera más biológico posible, lo más cuidadoso para nosotros como personas y para las abejas. Entonces, en este proceso se deben tener ciertos pasos que es desde abrirla hasta cerrarla, realizando la previa conclusión, la previa revisión, perdón. Ya para concluir mi tesis, al realizar el análisis de características organolépticas, nosotros al principio encontramos un sabor fermentado, un sabor fuerte, un sabor poco palatable para nosotros. Eso fue uno de los grandes retos y se encontró una solución que es si nosotros manejamos la madurez de nuestra miel, manejando el protocolo y evitando aditivos, se podemos garantizar que esa función organoléptica, ese sabor que tiene amargo, cambie y que nuestra miel sea un poco más longeva.
los productores fueron partícipes principales. Toda esta información se trajo pues de los productores. Es información que ellos, algunos son nuevos en la producción, otros tienen arriba de 30, 40 años porque los papás de los papás también venían en este proceso de apícola, y ya pues en el protocolo de producción de miel se estableció con el fin de producir eh, una mejor calidad de miel y apostar a la certificación de buenas prácticas apícolas. En esa certificación de buenas prácticas apícolas se pretende establecer un trabajo con el ICA importante, ¿sí? Pero en su momento hay otras cosas vitales como el envase, porque nos tiene ahí penando el gobierno, no sabemos qué envase trabajar. Entonces, esas son las conclusiones de mi tesis. eh, las citas que necesité para complementar el estudio, el estudio previo de todo y cada uno de los argumentos que les estoy contando. Esto, ya agradecerles, esa es mi justificación de mi tesis. Eh, Profe Jaime, profe Johanna, gracias, a la UIS, gracias. Ya en décimo semestre solo queda dar gracias, darle gracias a Dios por la oportunidad de estudiar una administración tan bonita, por poderla aprovechar en cada una de sus etapas como técnico, como tecnólogo que estoy pues dentro de este proyecto. Le metí el pecho, como se dice, porque se me hizo más complicado, yo creo, que armar el documento y redactar todo ese poco de información que tenía de manera empírica, que incluso trabajarla porque la conozco, pero ya en temas automovilísticos, como se dice, pues el manejo de un formato, de todo, incluir información acertada. También no sé si esté la profe María Caña, un agradecimiento especial, sabe que la sufrimos, la luchamos, porque en su momento yo decía, profe, pero no tiene lógica que la estemos pasando tan mal cuando la teníamos tan clara. Pero bueno, eso es todo, ya van 19 minutos. Agradecerles y presto a cualquier pregunta. Muchas gracias, John. No sé si los evaluadores tengan comentarios o preguntas para él. Buenas tardes, profe. Johanna, ¿quiere empezar o empiezo yo? Muchas gracias, profe. Bueno, John, Ingrid y Johanna soy la misma, John, no son diferentes para que lo tengas claro, ¿viste? Sí, 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 profe, es que primero que hay en cuenta, profe Ingrid, después profe Johanna. Yo, pero ¿cómo? Si Soy yo la no soy misma. la profe Ingrid. Señora. Bueno, John, yo tuve la oportunidad de tenerlo como estudiante y veo sus capacidades que en algún momento se las hice saber de esa virtud de ponencia que tienes. Te fluye de una manera espontánea que es muy chévere porque lo hace meter a uno, como quien dice, en el cuento, independientemente de que la persona sepa o no, como que se mete en el tema, ¿no? Me quedan muchos vacíos, es en el tema con el que concluiste, de hecho, tu presentación, porque tienes tanta información, tienes tanto conocimiento en el tema que has venido trabajando por tiempos, porque yo creo que eso no es de la noche a la mañana, que a la hora de la verdad fue cierto lo que dijiste, llevarlo al documento, habían muchísimas falencias en el documento, que en temas de fondo, de forma, desorden, de todo, ¿sí? Yo creo que fue una de las que más te puse comentario en el tema del documento, porque al leer un documento hay que, todo debe ser coherente. Título, pregunta, problema, metodología, objetivos. Y ahorita lo expresaste de una forma, por ejemplo, incoherente. Por ejemplo, tú me decías ahorita una pregunta, problema de que si es posible que la capacitación, y luego más adelante me hablas del tema del mejoramiento. Entonces, me hablabas un tema de certificación en la pregunta y luego me hablas del tema del mejoramiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta problema en sí, John? De tu Profe, investigación, ¿cuál es la pregunta problema? la pregunta problema es esa, y ya le digo por qué. A ver, yo voy a simplificar un poquito esto para poder ir hasta, la pregunta. A ver, mi pregunta problema es la siguiente. Sí, profe,
gracias. Yo sé que en su momento su merced me enseñó mil cosas que las apliqué en su gran parte en esta tesis. A ver, la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Se puede mejorar los procesos de producción de miel de abeja y lograr la acercación apícola? A ver, la respuesta a esta pregunta, profe, es la siguiente. Sí se puede, ¿sí? Entonces, ese era el punto como de concluir, pues, la tesis. Yo sé que en la tesis, en la parte de forma, sí, y su merced me conoce también personal, sabe que en unas cosas hoy me gusta ser organizado, muy organizado, pero ya cuando las cosas como que se me salen y yo organizaba y como que más se salían de las manos, entonces era complicado. Entonces, esta pregunta de investigación que yo formulé o que formulamos con mi tutora, se basa desde, se basa dando razón pues a cada uno de los objetivos que se plantearon, ¿sí? El primero, que es la capacitación, el segundo, que es el protocolo. Siguiendo esos tres objetivos que se tienen, sí se puede mejorar los procesos producción de miel de abejas y se puede lograr la certificación porque a hoy tenemos 3 apiarios certificados. Tu respuesta me dices, las preguntas problemas no pueden ser de sí, no, ¿no? Tienen que ser abiertas. Tú me dices que sí. ¿Por qué sí, John? Se puede, se puede porque basado en los objetivos que se desarrollaron dentro de la tesis, se concluye que antes de empezar el proyecto no se tenía ningún productor y al día de hoy se tienen 3. Entonces se puede, sí, se puede. ¿Y por qué? Porque cuando el productor es juicioso, cuando el productor escucha al capacitador, cuando el productor sigue la norma al pie de la letra, se logra el objetivo y se ha logrado de la mejor manera. Se tienen mieles vendidas arriba de 60, ¿de qué? 60 pesos el gramo, que es una locura, la verdad. Y nada, profe. Sí, como esa era la secuencia que yo quería establecer dentro del formato, dentro del documento, pues porque, pero no sé si fui muy claro dentro del documento, eso es lo que le quiero explicar en este momento. Listo, John. Esto me surge otra inquietud. ¿Por qué? O sea, ustedes tienen un apiario que fue el que les sirvió como referente para llevar las capacitaciones en relación a los demás productores. Profe, se tienen los productores como tal, no los apiarios. Yo por eso no hablé mucho de apiarios, se tienen los productores, ¿sí? Sí, hay productores que tienen apiarios base, de ahí partimos, ¿sí? Era una de las cosas que tuve que decidir este semestre porque el semestre pasado fue una de nuestro talón de Aquiles, pues, porque yo me abrí mucho en el tema, como lo conozco, entonces me abrí mucho y su merced en su momento también lo supo que pasé, me abrí mucho en el sentido que ya no sabía qué tanto abarcar, pues, ¿sí? Entonces, cuando ya me centré el proyecto, dije, no, esto toca es directamente con los productores y aplicar el protocolo con los productores. Se tienen los apiarios modelos, claro que se tienen. Se maneja un tema de subproductos, por supuesto que se manejan. Lo toqué en la tesis y creo que fue uno de los puntos que me validó muy bien. Pero entonces, en medio de ese proceso que se lleva con los productores, lo que se ha intentado mejorar sobre todo es la forma del apicultor, ¿sí? Por encima de que en algunos apiarios sí se tienen establecidos de la mejor manera y algunos simplemente los productores van a la capacitación por el refrigerio y por pasarle un ratico agradable. Entonces, sí es un trabajo duro trabajar con personas en esto se dice extensión, pues es un tema muy complicado y fue un reto de nuevo, o sea, eh, muchos formulan la tesis de hoja y otros le metemos el pecho y esto de meterle el pecho fue una locura, tanto que aprendí muchísimo que no, que al final cuando fuimos a organizar la tesis, yo decía, venga, no sé qué meter, realmente un reto, pero a hoy da frutos y espero que dé frutos de la mejor manera. Entonces, no sé, profe, si tienes alguna otra duda. Sí, imagínate que pasó algo particular porque cuando me llegó tu proyecto, yo dije,
¿cuántos proyectos hay acá? Porque es que al parecer, así, solamente leyendo el título, el título es como el resumen de un proyecto, me llevaba a como 3 proyectos en uno. Entonces ya decía, bueno, John va a evaluar sus productos, mieles, va a trabajar capacitación con productores, es un proyecto grandísimo. Entonces me iba preocupando cuando iba leyendo el documento, iba encontrando, pero iba encontrando en desorden, ¿no? Sí. Entonces, ya después lo organizaste, fue dándole orientación. Aún así quedaron un poco digamos que de temas por resumir, porque en últimas, como dices, son tantas cosas que no se pueden llevar en un solo proyecto, porque son en realidad aquí te nacen así solamente de entradita dos proyectos en uno, ¿sí? Entonces eso es un poco complejo. Bueno, la ventaja tuya es que sabes del tema y lo defiendes como tal porque has venido trabajando en el mismo. A nivel metodológico, ¿qué me puedes decir del enfoque? ¿Cuál es el enfoque metodológico que empleaste? El enfoque que yo implementé, esto, aquí lo tengo, espera. El enfoque que yo utilicé fue un poco más descriptivo, profe. Ese es el tipo de investigación descriptivo y el enfoque. El enfoque de mi tesis fueron los productores, la capacitación. No, la capacitación es la forma en que llevaste a aplicar el instrumento de recolección de la información. Te falta el enfoque, no lo escuché, por eso te lo estoy preguntando. Profe, pues en medio ¿Lo de tienes o toda no, John? la... No te preocupes. ¿Lo tienes o No, no? No te profe, preocupes. el enfoque Listo. no lo tengo Listo. establecido, no tengo el enfoque. Los enfoques son cualitativos, cuantitativos o mixtos. Entonces, cualitativo, cuando tú empiezas a describir, como hiciste acá, las características de un producto, en este caso la miel. Profe, eso, Cuantitativo, se está haciendo recolección de datos numéricos, cifras, de tabulaciones, números, tenga que ver con números. Y mixto, cuando relacionas las dos. Entonces, según eso, tu enfoque, ¿cuál sería? profe, ese enfoque fue vital en el anteproyecto y era mixto, y siempre fue mixto. Ah, listo, cuantitativo y Sí, cualitativo. lo que pasa es que yo no me acordaba y no lo puse en la presentación final, pero en el anteproyecto cuando expuse ¿en qué? El semestre pasado, sí, lo toqué, pero ya se me había olvidado en medio de tanta vaina. Pero sí, fue mixto, porque así como necesité el número, sí, fue mixto. O mi tesis es mixta. Bueno, ya para terminar, listo, John, para terminar, tus conclusiones se me parecieron más como tema de recomendaciones. ¿Qué me puedes decir en conclusión en relación al, al tema sensorial del producto? Una conclusión, En conclusión, el eh, tema el, sensorial. el tema sensorial, o bueno, la función organoléptica sensorial que se obtuvo, eh, fue de mejora en cuanto a que cuando nosotros empezamos con mieles fermentadas, con olores fuertes, con mieles malas, y tener esa sensación de mejoramiento como se trazó desde el principio, donde se obtienen mieles suaves. O sea, esto sería genial si estuviéramos de frente, poder que la probaran la de antes y la de ahora. En ahí estaría la conclusión perfecta, ¿sí? Que con trabajo, que con todo, pues se logró que ese tema organoléptico cambiase de una manera impresionante, partiendo de la capacitación seguida de cada uno de los manejos que se tuvieron que dar y realizando ese protocolo que se estandarizó, pues, y se pretende estandarizar de una manera un poco más activa dentro de todos los sectores, con algunos temas que hacen falta, porque como tú lo dices, esto del tema apícola es una locura hermosa.
en la cual si uno va a fondo le salen 7, 8 proyectos dentro de uno, pero en medio de todo, la función organoléptica lo que presenta es eso, ¿sí? La gran diferencia de una miel sin tratar, una miel sin manejar, una miel sin cuidados, y a hoy, en conclusión, una miel de excelente calidad que mejoró 30 pesos en gramo. John, en cuanto me dijiste en cuanto a olor y en cuanto a sabor, Sí, profe, hablo de la función de todo, en la función del sabor, de todo, ¿sí? Esa miel marca mucho. La miel que llevé en tercer semestre y la miel que llevé el fin de semana pasado en emprendedores es completamente diferente. Entonces, en la función tú le has de hecho estudio sabores, de en la grados, función de todo, señora, John, ¿le has hecho estudio de grados Brits? profe, ¿qué pasa? Si lo que te digo, si yo me voy a ese tema que se tiene, pero si yo lo hubiera incluido los análisis, las vainas, me hubiera tocado meter tablas, me hubiera tocado, ¿sí? Me- se, se me se pone gigante mi tesis. Entonces, son temas que se han realizado, ¿sí? Los mismos productores ya tienen sus metas, entonces yo les digo, don Fernando Bandurraga, y les tenía un videito, pero no lo pude cargar por cosas de sonido, por temas. La gran diferencia en conclusión, ¿sí? Una producción donde se tenían muy bajito, muy malito, y hoy se tiene una buena producción, donde el productor ya sabe definir probando la miel, que su miel ya es de calidad. Entonces, ese tema de capacitación para eso sirve, para que el mismo productor sepa qué está vendiendo, para que sea consciente, para que no regalen sus cosas. También se tiene un plan de costos previo, se tiene caracterizado el sombrío, se tiene caracterizado el acompañamiento, se tiene una información bastante completa, la cual, como tú misma me dices, profe, es imposible pues adjuntar todo a esto. ¿Listo? Listo, John, muchas gracias y lo felicito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe. John, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, John, ¿cómo estás? Bueno, yo sí no tengo el placer de haberte visto algunas en mi vida, entonces a mí me toca la parte mala y me tengo muchas ocupaciones con ustedes. Primero, cuando usted habla de una caracterización, yo debo tener una técnica para ser Sí. convalidada y repetir, para que usted no diga que sabe buena, sabe tal. Entonces, yo no veo qué técnica utilizaste para decirme el sabor y todo eso. Primero. Segundo, una pregunta para ir llevando a lo que yo quiero. Como yo no veo el cronograma floral, ni veo el material de donde obtienen las abejas, el néctar, que en realidad es lo que me va a dar el sabor, la fermentación, la aromatización de la miel que yo tengo, entonces yo no puedo contextualizar. No es lo mismo una miel que yo tenga por aquí en San Alberto, yo tengo acá apicultores que están cerca de la palma de aceite, es una miel que es más oleaginosa, una miel que tiende a fermentarse mucho más, ¿cierto? A diferencia hacia la parte baja, donde están cítricos, son más sabores, aromas, ácidos y menos fermentativos. Entonces, Sí. si yo voy a hacer una caracterización organoléptica, yo debo estar pensando esa materia prima que obtienen las abejas para poder llegar. Ahora, sé que manejas el tema, pero tú te me pareces tanto al paisa que yo veo en la televisión que le das vuelta y no me concretas nada de lo que me estás diciendo. En conclusión, podemos decir de qué se debe, ojo, usted algo que ha repetido mucho es la calidad. El productor nunca puede hablar de calidad, porque la calidad es una cualidad que nuestros clientes le ponen al producto, ¿cierto? Una cosa es que cumpla normatividad, una cosa es que tengan ciertos importantes. Y creo que los grados BRIS que preguntaba la profesora Joana son muy importantes para lo que usted habla de mieles fermentadas.
dependiendo del grado gris, se hizo simplemente con un refractómetro, podía haber visto los grados gris, no es nada fuera de lo normal, no le genera, inclusive la universidad tiene, acá nosotros, por ejemplo, los de la UIS de San Alberto tenemos 3 para poder ver, allá yo sé que tienen, y hubiese sido muy importante ver la relación de los grados gris por la fermentación, mirar porque usted me dice, una de las cosas más importantes de las abejas es darle la tranquilidad para que ellas puedan producir. Bueno, yo necesito conocer el cronograma o el calendario floral para saber en qué periodos ellas van a estar con estrés, porque primero tengo que saber de qué se alimentan. Segundo, conocer cuándo hay las floraciones, ¿cierto? Para ver qué estrategia en el momento o si viven de algún cultivo perenne siempre en floración. Entonces, es muy importante que usted tenga eso. Lo mismo creo que decía la profesora Joana sobre los objetivos, sobre los resultados. Cuando yo miro los resultados y los objetivos, yo los debo correlacionar con las conclusiones y los resultados con los objetivos, el objetivo 1, 2 y 3. El resultado, la caracterización organoléptica por medio de la prueba sensorial. Primero, ¿qué prueba sensorial utilizaste? Segundo, ¿quién me está avalando eso? Es decir, es que yo hice esto. A ustedes les enseñaron allá a hacer paneles sensoriales, ¿cierto? O hacer encuestas de caracterización, no sé. Es la técnica que yo no veo, porque si yo miro eso, imagínense que yo nunca lo he visto a usted, yo miro eso y yo digo, no, pues, ¿cómo me va a decir que esa miel es buena? ¿Cierto? Si estamos haciendo un plan de mejoramiento, ¿cómo saben que está mala la miel? Si no miramos ni grado, pero es que lo primero que uno, como usted, como técnico, que es la tercera, para hacer una asistencia, usted carga por lo menos un refractómetro y mira los grados gris para saber qué es lo que está pasando afuera de la colmena. Entonces eso es bastante preocupante. Y yo no veo eso en los resultados. Eso no le voy a quitar, maneja el tema muy bien. ¿Cuántos años lleva usted con la apicultura? ¿O la apicultura la conoció acá en la UIS? No, manejo la apicultura hace algún tiempo. Profe, hay un tema que no sé si es de focalización mía, pues error mío en la forma del proyecto, pero ese estudio se hizo. Los estudios, yo creo que su merced si conoce, pues me dice que conoce apicultura y tal, y lógico, lo entiendo en esos temas de las mediciones y de la capacitación, sí es importante esto, y se tiene, claro que se tiene. Nosotros manejamos con el profe Miguel Linares, ¿sí? Con Lina León, que es una de las pioneras aquí de la apicultura en San Gil, esos temas. ¿Qué pasó? Y quizás fue un tema de forma que le quisimos dar con mi tutora a la tesis. ¿Por qué? Porque si yo iba allá a ese plan de producción, ¿sí? Que es del que su merced me habla, es un plan donde sería como realizarle seguimiento a mi apiario, ¿sí? ¿Sí? Donde debería caracterizar mi miel. ¿Qué pasa? Nosotros manejamos mieles de 31 apicultor, ¿sí? Sería realizar esa diferencia entre los 31 para poder anexarla. Y en cuanto a lo que dice lo del paisa, pues bueno, gracias. El tema es Venga, que una cosita. Mira que usted me está analizando. Yo no puedo hablar lo que no tengo y yo lo hice y eso, y es muy importante. Si yo voy a hacer un plan de mejoramiento, ¿cuánto es la producción de miel que empezó antes de usted intervenir? ¿Cuánto era la producción? Porque si yo hago un plan 507 de kilos. mejoramiento es para mejorar la producción, ¿cierto? Sí. Y a su vez, supuestamente, como usted dice, no es mejorar la calidad de la miel. La miel, para las características, uno mejora las características con ciertas estrategias, como son las alimentaciones asistidas, como son el control y los cronogramas florales, ¿cierto? Los diagramas de alimentación de ellos, ¿cierto?
Entonces, y sí, si sé de abejas, sí, yo llevo 20 años con la Universidad Industrial de Santander, yo soy el que manejo las especies menores, soy el coordinador de la UISA acá en San Alberto, yo llevo hace años manejando apicultura, ya ni siquiera me acuerdo cuántos años llevo, debo llevar muchos años porque ya me siento bien. Entonces, es muy importante que yo voy a hacer un plan de mejoramiento, entonces, la parte técnica, ¿qué tengo que mirar? Listo, la abeja, ¿dónde se alimenta? ¿Qué mejoro ahí para que me mejore las características? Que hubiese sido chévere, mire, hombre, esta es mi características, tengo 30, 40, 50, 60 grados Brix. Entonces uno dice, mire, es que se le está fermentando es por tal cosa. ¿Cada cuánto, me hubiesen contado, cada cuánto recoge miel? Dice, es que tengo 31, es que no tenía que hacerle 31, para eso se llaman, podemos coger apiarios al azar, una muestra, para tener una estimación y hacer el flora, por ejemplo. ¿De qué se alimentan esas abejas de sus 31 que usted maneja? ¿De qué se alimentan? Y no me diga néctar, porque No, de floraciones, por ¿de ejemplo, este cuáles año aquí, floraciones? de floraciones cítricas, de floraciones de guamo, de floraciones, sí, de la biodiversidad que tenemos Guamo, aquí en San por Gil. ejemplo, guamo, el flora, allá tienes guamo el que meten entre el café. Sí, señor. Por ejemplo, está en marzo, junio y octubre, creo que son las floraciones del guamo. Octubre. Sí, señor. ¿Solo en octubre? No, en los 3 meses, marzo, en la mejor florida de guamo es en el verano antes del invierno, ¿sí? De hecho, en este momento están floreando, están recogiendo en algunas partes donde, ¿por qué? Porque este año se manejó mucha lluvia aquí, hubo alta tensión de lluvia, la temporada fue larga, entonces hasta en estos momentos, ni siquiera en algunos productores no han recogido cosechas. Profe, le agradezco mucho sus conocimientos en el tema apícola y si desea, pues le hago alguna corrección, cualquier vaina. No sé si fui muy claro, pues, con el tema de No, al lo que punto al para que que quería lo llegar, que tenga era dentro de las presente, John, capacitaciones. es la organización, se lo dijo muy claro, no quiero repetir lo que dijo la profesora Joana, es muy cierto, pero es para que le tenga organizado. No, el problema suyo no es que tiene mucha información, lo que pasa es que se debe organizar mentalmente y puede ir viendo que eso se va abriendo así como un abanico y va saliendo muy fácil con el elocuencia. Ya que tiene el don de la palabra, pues aproveche eso y organícelo mentalmente y verá que va a poder salir. Miremos cuánto es la producción, de dónde se alimenta. Ah, es que cuando hay guamo de pronto se me fermenta más porque es que la flor de guamo se me le aporta más azúcar, o cuando está la floración del café, ¿será que el café o la caña me pueden estar? Ya, es que se había ido como el audio. Profe Jaime, no sé. Aló, Hola, profe. Es que al final se ¿me le fue escuchan? como el audio y no se entendió el final. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Ok. Entonces, tener en cuenta eso para decirle, mire, yo, ojo, nunca digo voy a mejorar la calidad de la miel, sino las características. Acuerde que la calidad es esa característica que nuestros clientes se le dan al producto de nosotros. Nosotros mejoramos las calidades, las características. Ah, bueno, la norma dice que las mieles deben venir de tantos grados a tantos grados para hacer mieles tales, ¿cierto? Deben tener tanto tiempo de maduración, tantos grados de recolección, ¿cierto? Eso lo dice la norma. Entonces, con eso yo me baso de presentar productos con muy buenas características. ¿Qué me mejora mi calidad o qué hace atractivo? La aromatización a partir de la floración. ¿Y cómo sé la floración? Para saber qué voy a hacer, por ejemplo, si en noviembre no tuve floración del guamo, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer yo si llegado un verano intenso? Ahorita tenemos a la niña, pero llega un niño y no hay floración. ¿Qué voy a hacer con las abejas? Entonces, tener esas estrategias, y cuando yo capacito, le digo, mire, ojo que dependiendo de lo que coman las abejas, es nuestro color, nuestra cristalización, nuestro sabor, nuestra aromatización de la miel. Es muy importante que tenga eso claro. Eso así más que regaño y de recomendaciones para que lo tenga claro, John. Pero en general, pues, digámoslo así, intentó salvar a su barco, que es lo más importante, por tenerlo claro. Y pues lo felicito
Y pues básicamente para no extendernos más y quedarme con la profesora Johanna hablando, pues yo finalizo acá. No sé si la profesora Johanna va a decir algo más. No, profe, ya creo que nos toca es reunirnos para el tema de la evaluación. Listo, John, muchas gracias. Yo. No, señor, con Muchas gusto. gracias, John.